pensar en ti. Pues sí te va mejor acostándote con Azalia. ¿De dónde sacas eso? La propia Azalia me lo confesó. Vicente del Río aquí presente sería la mejor autoridad civil de San Blas de Vaca. Usted no decide esas cosas. Es competencia de mis superiores. Y usted no es uno de ellos. Pienses lo que pienses. No le vayas a decir nada a tu querido coronel. ¿Contamos con tu discreción? Dime qué escuchaste. Pues escuché cuando habló de mi papá, que tiene un amante, eso es todo. ¿Quién era ese que andaba con el maestro Matías? Alguien de Guerrero que estaba de paso hacia la ciudad de Torreón. Se me hizo un tipo muy raro. No creo que debamos vernos más. ¿Qué te he hecho yo? Tengo que ser honesto contigo. No eres la mujer que amo. Lo siento. Si hay otra verdad. Si es que lo sabía. ¿Y si no es Lucrecia quién es? Dime. ¿Es alguien del pueblo? Dime, ¿la conozco? Es Isabel, ¿verdad? No se trata de ¿Es mí. Isabel o no? No se trata de mí, se trata de ti. De ese asesino que no te merece. Azalia, tú me usaste para huir de él. Yo también. Pero no te amo, Azalia. No puedo. Y no creo que pueda amarte. Perdóname, Azalia. Lo siento. ¿Cómo es que se le llama? Ahogar las penas con alcohol. Bueno, ¿y tú qué? ¿Me vas a contar qué fue lo que te pasó? Y ya. Ay, ¿para qué te voy a contar mis penas, China? Si mírate, tú estás toda feliz. Es por el coronel Amalio. Ay, no sabes, Nazario. Es todo un caballero. Ay, déjame decirte. Lo besé. No intentó meterse entre mis piernas. Eso significa que él sabe esperar por lo bueno. Me da gusto verte así. Enganchada con un hombre. Nunca te había visto así. Te tiene ganada de coronel. Eso no lo para nada ni nadie. Ay, yo no sé si tú vas a poder dormir hoy, pero yo no. No puedo parar de pensar en lo bonito que fue esta noche. No creo, China. Yo tampoco voy a dormir. Salud. Salud. Si es que te quiero pegar un puñetazo, eso es lo que quiero, en toda la cara. Pero también te quiero besar esos labios. No sé, estoy hecha bolas, no estoy entendiendo. Estoy mal, no sé qué quiero. Ya sé, Azalia. Pero créeme que lo que te estoy diciendo es la verdad. Es lo mejor. Busca un pretexto. Que recibiste una carta de tus padres, que están mal, que los tienes que ir a ver. Pero ya deja a Quiñones. Que a mí me da igual, Quiñones. Yo no quiero estar con él, no estar... Mira, yo puedo ayudarte a escapar. Si quieres, te puedo ayudar. Las cosas se van a poner muy mal. De verdad. Piénsalo y avísame con la señal de siempre. ¿Sí me ayudarías? Claro. Si es que yo lo estoy entendiendo ya todo. Este es el culpable. Este sapo que está ahí en la cama es el culpable de todo. Míralo cómo ronca. Míralo nada más. De verdad. ¿En serio?
¡Herminio! ¡Patrón! ¿Pero qué son esos gritos? Anda, fuera de aquí. Como que no la cabalaron bien anoche, patrona. Eres un insolente y un vulgar, eso es lo que eres. Pero vas a ver que se despierte Herminio y le voy a decir todo lo que eres y cómo me miras. Así que fuera de aquí. ¡Ey, patrona! Entréguele esto al patrón. Es importante que lo vea. No me vayan a regañar. Fuera. Cualquier cosa, aquí estoy para servirle. Que te vayas de aquí. Pues arránqueme la lengua, ya le dije todo lo que escuché. Tienes escuincle, ¿eh? Te voy a dejar ir esta vez. Pero si abres el hocico, te juro que me trago a tu madre en pozole. Maldito desgraciado. Ya verás. Buenos días. Lo veo muy recuperado. Bueno, parece que ese verbaje del bandolero funcionó. Ahora hasta santo lo van a... Curandero. Y muy bueno. Mira, ¿alguien llenó el pueblo con esto? No, pero es que esto no es bueno para nadie, don Ramón. Qué desgraciados. Herminio Quiñones es un asesino, aunque tú te hayas empeñado en no querer verlo. ¿Es así como nos pagan por ayudar al pueblo? Nosotros te advertimos la clase de ficha que era. Buenos días, abuelo. Buenos días, hijo. Papá, lo de anoche... Lo que hiciste anoche fue una estupidez. Quedarte dormido en un rincón como si fueras un perro. Si me querías dejar en ridículo, lo lograste. Oye, ¿no dejaste hablar al niño? ¿Dónde está Isabel? Se fue temprano al mercado. Disculpe, ¿a cuánto están los chiles? 4, por favor. Sí, está bien. Aquí tiene. Disculpe, ¿la rosa cuánto está? Gracias. Joven, ¿cuánto está el plumero de allá? ¿A 5? Me enseña el blanco, por favor. Así déjalo. Gracias. ¿Es un ladrón? Herminio es un ladrón. Sí, un asesino. Herminio es un ladrón. Entérense todos. Sí, Entérense sí. todos. Desgraciado. Acérquense, Herminio es un ladrón. ¿Ustedes creen que sea cierto esto? ¿Que Herminio Quiñones sea un ladrón? Es un bandido. Es que está igualito. El diablo. Con su coletor. Oye, ¿quién habrá sido? Ay, pues un valiente. O varios. Lo chistoso es que no nos hayamos dado cuenta si estuvimos aquí hasta tarde. Porque estábamos entequiladas. Ay, yo me pregunto, ¿por qué después de una buena noche a una se le tiene que venir el mundo encima, por Dios? Ay, ¿verdad? Sí, es cierto. No puedo creerlo. Imagínate. Buenos días. Ay, ¿qué tal? Buenos días. ¿Le sirvo café? ¿Va a desayunar? No, gracias. ¿Puedo verlo? Sí, claro, con gusto. Gracias. ¿Le dejo la llave? Sí, por favor, para hacerle su aseo. Buen día.
bien raro el coronel, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Anoche estaba con el maestro Matías y se le iban los ojos contigo. ¿Conmigo? Bueno, con todas. Pero no le echó el perro a ninguna. Debe ser un caballero. Bueno, no quiere decir que todos los hombres sean unos patanes. Ah, sí. Nazario, espero que anoche te haya ido mejor que a mí. ¿Cuál? Si ni siquiera se me hizo el milagrito. No pude salir de ahí cuando dije lo que no debía en el momento no indicado. No le hagas caso, jinete. Parece que tuvo un encontronazo ahí con una cantinera y ya sabes. Pues sí, está bien, pero que no se desquite conmigo. Bueno, ¿y a ti cómo te fue con tu coronel? Pues digamos que las damas no hablamos de ese tipo de cosas. Hasta que se te hizo, China. Me alegro por ti. No, pues yo más. Ahora te veo, jinete. Ándele. Nacho, ¿no te he dicho que no vengas por aquí? Lo sé, pero nadie más que tú puede enseñarme lo que necesito. Y de eso vine. Quiero que me enseñes a pelear.